Efesios 5:16. Bienvenidos, sean bienvenidas. Efesios capítulo 5, versículo 16. El ministerio cristiano que está en la cárcel quiere que lo apoyemos. Al final usted va a ver una silla tipo hamaca y una hamaca. Y me habló el líder de la cárcel y me dijo: pastor, apóyeme, porque necesitamos recaudar dinero para poder apoyar a los que están presos. Y mire, pastor, me dijo el muchacho que nos dejó yo caí preso, conocí al Señor, tuve un encuentro con el Señor, cumplí con mi condena, pero sentí que Dios me llamó para servir en la cárcel. Entonces estoy en la cárcel, ya no como preso, sino como predicador. Entonces me dejó 10 sobres para que lo apoyáramos en la subasta. Al final de la reunión, pues, va a estar mi esposa entregándoselo. Efesios capítulo 5. Versículo 16. ¿Está conmigo? Aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué hay que aprovechar bien el tiempo? ¿Cómo son los días? Muy bien. Tenemos un tema muy precioso. ¿Cómo tenemos que aprovechar el tiempo en estos tiempos difíciles? ¿Qué hacer, como dice el tema, para vivir en bendición? O sea, hay muchas formas, hay muchas maneras. Y yo he estado pidiéndole al Señor qué enseñar, qué decir. Y como dijo mi esposa el jueves, muchos podrán venir con una actitud muy diferente a la cual Dios quiere que usted venga. Y la pregunta es: ¿cómo poder disfrutar, cómo poder recibir, cómo poder verlo, cómo poder tocarlo, lo que Dios tiene para mí? Entonces comencé a estudiar un poco más sobre la vida de Abraham. Y a Abraham, en el capítulo 12, hemos predicado mucho, pero vamos a verlo desde otro ángulo. ¿Qué hizo Abraham? ¿Por qué lo hizo? ¿Y cuáles fueron los resultados? Ahora, en el capítulo 12, en el versículo 1, comienza lo que Abraham hizo para poder activar o soltar lo que Dios tiene. Entonces necesitamos aprender de Abraham. Y lo primero que vamos a aprender de Abraham es a oír la voz de Dios.
No sé si ya pusieron el tema. ¿Cuántos quieren moverse en ese tema? Bueno, con esos tres suficiente. Dice vivir en bendición. ¿Cómo vivir en bendición? Pero algo que sea sencillo, algo que sea práctico, algo que no sea una carga. Entonces comencé a ver la vida de Abraham. Y en el capítulo 12, versículo 1, dice, pero Jehová había dicho a Abraham. Entonces, número uno, amada iglesia, usted y yo necesitamos comenzar a escuchar la voz de Dios. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca va a haber un mover donde se van a levantar muchos hombres y muchas mujeres diciendo que Dios me dijo. Entonces, eso va a traer mucha confusión. Y si trae confusión, va a traer frustración. Porque usted va a confiar en la persona. El método no ha cambiado. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, hoy, el método sigue siendo igual. No ha cambiado el método. Pero para oír la voz de Dios necesitamos apagar muchas cosas. Y lo primero que nosotros debemos de comenzar a apagar, si queremos oír la voz de Dios, es nuestro celular. ¿Cómo nos habla ese celular, verdad usted? Necesitamos no solamente apagar el celular, necesitamos apagar la televisión. Necesitamos apagar la radio. Y todo aquello que está haciendo bulla a nuestro alrededor, si queremos escuchar la voz de Dios, tenemos que apagarlo. Ahora, si usted y yo escuchamos la voz de Dios, eso significa que las decisiones que usted va a tomar, sean pequeñas o sean grandes, si escuchamos la voz de Dios, la bendición viene. Va a venir la bendición. Recuerde que en los tiempos de Abraham no había televisión, en los tiempos de Abraham no habían radios, en los tiempos de Abraham no había tanta bulla como la que tenemos actualmente. Mire lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomios capítulo 28, versículo 1. No pierda de vista Génesis 2, 12, que ahí vamos a estar sacándole mucho provecho. Pero unas páginas adelante, Dios nos dice algo. Deuteronomios, capítulo 28. Yo sé que usted ora, yo lo sé. Pero yo creo que usted y yo fuimos mal enseñados cuando oramos. Cuando usted ora, usted comienza a pedirle a Dios, usted comienza a rogarle a Dios, usted comienza a platicar con Dios, usted comienza a interceder, usted comienza a contarle los problemas, usted comienza a orar por las naciones, usted comienza a orar por la familia. Y usted va de orar, va de orar, va de orar, y es tremendo para orar. Se tiran 3 horas orando. Pero ¿sabe qué pasó? Nos levantamos.
y no esperamos que Dios nos hable. ¿Se imagina que mi esposa va de platicar? Fíjate, viejo, que me pasó esto, fíjate aquí, fíjate por acá. Y va, mi esposa es una ametralladora, por así decirlo. Va de platicar, va de platicar, y va de platicar, y va de platicar, y no se cansa, con detalles, con lujos. Pero yo quiero decirle algo. Y después mi esposa se va. ¿Cómo me dejó a mí? Con la boca abierta. Aquí entre nos, muchos de nosotros hemos dejado a Dios. No hay tiempo para escuchar. ¿Qué dice Deuteronomios capítulo 28 versículo 1? Mire qué hermoso. Acontecerá que si oyeres, HCH, H dice ahí usted. Acontecerá que si oyeres la voz de ¿quién? ¿Y cómo hay que escuchar la voz de Dios? Atentamente. Dice, para guardar y poner todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Dios te exaltará. ¿Cuántos quieren que Dios lo exalte? Miren, amada iglesia, ese principio no ha cambiado. Pero se trata entre Dios y usted y Dios. Una conversación íntima. Una conversación donde no hay obstáculos, donde no hay bulla. Y si verdaderamente usted y yo quiere vivir en bendición, ese principio no lo podemos evadir. Ese principio, amada iglesia, no lo podemos quitar. Tuvimos un tiempo donde venía gente de San Pedro Sula, de nuestra iglesia, de Tegucigalpa, de otras iglesias. Venían familias y yo era un enlace para ir a la montaña a consultar al profeta. Y todo eso estaba bien. No es pecado visitar un profeta. Es una bendición visitar un profeta. Pero si usted comete el error que yo cometí de buscar un profeta para que me hable Dios, metimos la pata. El profeta es para confirmar lo que Dios ya te dijo. Se los voy a repetir. Viene uno de mis yernos y me dice: suegro, voy para la montaña a consultar al profeta, porque yo necesito una palabra de Dios. Yo quiero que Dios me hable. Él ya estaba decidido a ir. Y yo le iba a decir, y ya platicó con Dios primero antes de platicar con el hombre. Pues se fue. Y llegó donde el profeta, muy respetuoso, el profeta muy amable, un hombre de Dios. Y cuando llega le dice: profeta, vengo a que me dé una palabra de Dios. Es que tengo unos planes. Me voy para Estados Unidos, si quiero que Dios me hable para ver si me voy o no me voy. Y viene el profeta muy respetuoso y le dice: hijo, dice el Señor. Y yo sé que Dios decía que te abre puertas en Estados Unidos. Mi yerno bajó contento, bajó alegre, bajó feliz y dijo mi yerno: ya la hice. Se fue para los estados. La palabra del profeta se cumplió, pero las puertas que se abrió no fueron las de Estados Unidos, fue la de la cárcel, y tuvo 3 meses preso. ¿Cuántos quieren que Dios les hable así? Diga conmigo: Dios, diga, háblame. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? Pero hay un problema. Somos desesperados.
Señor, yo quiero que me abras esta puerta. Señor, yo quiero casarme con esta mujer. Señor, aquí, Señor, allá. Y ya tiene comprado el vestido usted. ¿Y cómo es eso? Ya tiene la fecha. Ya platicó con el pastor. Diga conmigo, Señor, dígame, quita de mí toda sordera espiritual. Escuchamos muchas voces. Muchas voces estamos escuchando, menos la de Dios. Entonces aprendamos de Abraham. Y lo primero que debemos de aprender de Abraham es a oír la voz de Dios. ¿Qué más podemos aprender? Podemos aprender, amada iglesia, no solamente a oír la voz de Dios, también necesitamos, como Abraham, aprender a creerle a Dios. Es muy diferente. Mire lo que dice Génesis capítulo 12. Volvamos a Génesis. ¿Qué pasó con Abraham? Escuchó la voz de Dios. Muy bien. Ya escuché la voz de Dios, pastor. ¿Ahora qué hago? Creerle lo que Dios te dijo. ¿Qué dice la palabra de Dios en Génesis 12:2? Y Dios le suelta una palabra para el futuro. Dios siempre te va a soltar una palabra de bendición para tu futuro. Y Dios le dice a Abraham, Abraham, haré de ti, dice, está conmigo versículo 2, una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás, ¿de qué, amados? Diga conmigo, Señor, diga, bendíceme. Pero también para que usted sea de bendición. Entonces, ¿qué pasó con Abraham? Abraham simple y sencillamente escuchó la voz de Dios, pero también Abraham comenzó a creerle a Dios. Una vez fui a orar por un hermano a las Mercedes. El hermano Giovanni creo que me está viendo. Y los médicos no le encontraban nada. Lo despacharon del hospital, desahuciaron del hospital. Y estaba pastoreando la iglesia de las Mercedes. Y me dice un líder, pastor, está bien grave, Giovanni. Ah, pues voy a ir a orar, le digo. Y me voy a orar. Y yo no sé, en medio de la oración era tanta mi fe. Era tanta la desesperación mía más que el enfermo. Yo le decía al Señor, sana Giovanni, sánalo Señor, libéralo de toda infección, libéralo Señor de toda cosa del enemigo, de toda enfermedad. Y sabe que solté una palabra que a él se le quedó. Señor, le digo, y tú sabes que yo soy un loco para creerte. Y dice que él no escuchó nada de la oración. Dice Giovanni, lo único que escuchó, que yo dije, Señor, yo soy un loco para creerte. Y sabe lo que dijo Abraham. Lo que dijo Giovanni. Lo pensó. Si el pastor que vino de Comayagua vino a orar por mí y es loco para creerle a Dios, yo también tengo que ser un loco. Y este loco te está diciendo, y haré de ti un empresario, y haré de ti un comerciante, y haré de ti un abogado, y haré de ti un ingeniero, y haré de ti un hombre bendecido y próspero. Eso fue lo que recibió Abraham. Y Dios te está diciendo, te voy a bendecir, porque te haré un hombre y una mujer grande. Bendeciré tu nombre para que seas de bendición. Yo que usted le diera una mejor ofrenda al Señor.
Aprendamos a creerle a Dios. Le creemos más a las noticias. Le creemos más al enemigo. Una vez dice un hermano, llegó una bruja, a maldecir el negocio, y el hermano se puso tembloroso, preocupado. Y dice, hoy sí me llevó la desgracia. Al rato dice, pasó el profeta que le profetizó a mi yerno. Y le dice, hijo, dice el Señor que todo lo que venga contra ti no prevalecerá. Y dice Dios que Dios te bendice. ¿A quién cree que le creyó más el hermano? Al bruja. ¿A quién le cree usted más? ¿A Eduardo Maldonado o a lo que Dios dice? ¿A quién le cree más? ¿A lo que dice el médico? ¿A lo que Dios te dice? ¿A quién le cree más? Dios te dice que te va a bendecir, amada iglesia. Dios te dice que te va a bendecir, que te va a bendecir. Tienes que creerlo, tienes que ser un loco. Eso fue lo que hizo Abraham. Mire lo que dice la palabra de Dios. Santiago capítulo 3. Mire lo que dice la palabra. Santiago capítulo 2, al final de la Biblia. Abraham era un loco también para creerle a Dios. Santiago 2:23. O sea, vamos a ver un poco de contexto, cómo estaba Abraham. Pero miremos lo que dice en el Nuevo Testamento. Santiago 2:23. Como dice su Biblia, y se cumplió, ¿el qué? La Escritura. Así dice su Biblia. Santiago 2:23. Y se cumplió la Escritura que dice, Abraham creyó ¿a quién? ¿Y qué pasó, amados? Y le fue contado por justicia. ¿Cómo termina ese versículo? Al único hombre que se le ha dicho amigo de Dios. Yo me pregunto, ¿qué conexión había entre Abraham y Dios? Entre Dios y Abraham. ¿Qué creyó? O sea, ¿qué relación había? Y comencé a investigar un poco y comencé a ver un poco de contexto sobre Abraham. Génesis 12. Aprendamos de Abraham. Génesis 12. Abraham, amada iglesia, aprendió a creerle a Dios. ¿Qué consejo puedo darte en esta noche? Algo sencillo. Aprendamos a creerle a Dios. Punto. No era cosa fácil lo que le decía Dios a Abraham. ¿Por qué? Miremos un poco de contexto en Génesis 12:4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham ¿de cuántos años? Viejito. Hermano, yo con estos 40 años que tengo ya estoy cansado. De verdad. Y muchos se ríen. 75 años. Su esposa estéril. No podía tener hijos. Entonces, la situación de Abraham no era fácil, como sé que no es fácil la que estás pasando ahorita. Y comencé a investigar más sobre Abraham y unas páginas adelante, en Génesis 21, miré el resultado de un hombre que le creyó a Dios. Y dice la palabra de Dios, Génesis 21,
Está conmigo, versículo 5. Y era Abraham, ¿de cuántos años? ¿Y qué pasó con Abraham? Cuando nació Isaac, su hijo. No importa lo que Dios te haya dicho, si te lo dijo ayer, si te lo dijo dentro de un año, dentro de 5 años, dentro de 15 años. Lo único que yo sé que debes de sostenerte en la palabra, creer a la palabra, confiar en la palabra, esperar en la palabra, porque sé que sea, amada iglesia, lo que Dios dijo, eso va a hacer y punto. Llegó una profeta. Estábamos en la iglesia centroamericana y llegó una profeta a buscar al pastor. Y estaba yo ahí atendiendo a la gente. Eso fue hace como 25 años. Comenzaba mi caminar en Dios. Pues no está el pastor. Pues mire, dice la señora, pues voy a orar por usted. En eso salió Pavel, que quedaba en vez del pastor Ramón. Le digo, ese era el pastor asistente, le digo. Y yo soy como administrador. Pues con ustedes dos voy a orar. Y dice aquella mujer, agárrense de la mano. Y yo miraba aquel hombrón y yo no quería dejarse agarrar la mano. Véngase, hombrón, le digo. Y comienza a profetizar aquella mujer. Y dice, Dios te dice en esta mañana, hijo, que saldrás a las naciones, que te asombrarás con lo que Dios te dice. Y cuando comienza, abre un ojo y después abre el otro. Y volteo a ver a Pavel, aquella mujer profetizando. Y Pavel los tenía más pelados que mí. Pero sentimos algo, que el Espíritu Santo daba testimonio que era de Dios. Y se fue la mujer. Y yo he sido incrédulo, me ha costado. Eso de creer a mí me ha costado. Y le digo, Pavel, ¿le cree usted esa loca? No, hermano, mami, es loca, loca. 25 años después, ¿qué pasó con esa palabra que venía de Dios? Se cumplió en mi vida, se cumplió en mi matrimonio, se cumplió en el ministerio, porque cuando viene del corazón de Dios, aunque el diablo se enoje, esa palabra, mi amada iglesia, se va a cumplir. Pero tienes que hacer algo, creer lo que Dios te dijo. Entonces, número 1, necesitamos escuchar la voz de Dios. Ya deja de estar escuchando HCH, hermano. Hoy se murieron 2 en Ajoterique. Hoy se murió uno en el barrio San Blas. Hoy se murió uno a la par de tu casa. ¿Y cómo se siente usted? Con temor. Deja de andar escuchando tantas voces. Comencemos a escuchar la voz de Dios. Y cuando comencemos a escuchar la voz de Dios, tenemos que hacer como Abraham, creer como le creyó a Abraham. ¿Por qué te digo esto? Porque Dios quiere bendecirnos. Dios quiere hablarnos, hermano. Dios quiere hablarnos. Por eso tenemos que callar muchas cosas. Como te dije al comienzo, tenemos que callar la televisión, tenemos que callar la radio, tenemos que callar ese celular. Tenemos que meternos en un cuarto. Ya no ores. Háblale a Dios y dígale, habla, Padre, que tu hijo escucha. Y yo sé que Dios quiere hablarte. Yo sé que Dios tiene planes de bien para bendecirte. Dios quiere darte el diseño. Dios quiere darte ese sueño. Pero lo que sucede en usted y en mí, que no
tenemos tiempo para escuchar la voz de Dios. Entonces aprendamos de Abraham. Ahora, ¿qué dice Génesis capítulo 12? Entonces miremos lo que Abraham hizo, y lo primero que Abraham hizo fue escuchar la voz de Dios. ¿Qué hizo después Abraham? Creer a lo que Dios le había dicho. Tercero, ¿qué más necesita usted? ¿Qué más necesito yo? Número 3, obedecer la voz de Dios. ¿Qué dice versículo 4? ¿Qué pasó con Abraham? ¿Está conmigo? Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Amada iglesia, esto de obedecer es sencillo. Esto de obedecer es simple. No es una carga. Amada iglesia, si Dios te dice orar, ¿qué es lo que tienes que hacer? Sé obediente. Punto. Si Dios te dice congrégate, ¿será difícil congregarse? Congrégate. Si Dios te dice sé íntegro con tu mujer, ¿qué tienes que hacer? Mujer, ¿qué tienes que hacer con tu esposo? Sé íntegro. Mire, yo no coincido que cristianos tengan clave en su celular. ¿Para qué? Aquellos que tienen clavo, ve que tienen clave. ¡Ay! Aquellos que tienen clave en su celular tienen un clavo con Dios. Mire el clavo que tiene. Un hombre vendió una casa y le dijo al comprador, ¿cuánto la vende? $500,000 de lempiras. Muy bien, aquí están. Pero le compro la casa con una condición. ¿Cuál? Que me dé permiso de tener este clavo. Y dijo el dueño de la casa, no me estorbe el clavo. Bueno, con esa condición se lo vendo. Vendió la casa. A las 12 de la noche, al primer mes, ¿y usted qué anda haciendo aquí? Quiero ir a ver el clavo. A las 12 de la noche. Y como era el contrato, pues pose. Aquí está. Al mes estaba toda la familia comiendo. ¿Quién cree que llegó? El dueño del clavo. Inoportuno. ¿Y usted qué anda haciendo? A ver el clavo. ¿Ve qué clavo tiene usted dejándole clave a su celular? Amada iglesia, necesitamos obedecer a Dios. Si Dios te dice, comienza a servir en la iglesia, ¿por qué pones obstáculos? Sé obediente. En multimedia necesitamos gente en cámaras. Aquí debe de haber un camarógrafo. Allá necesitamos otros 2. Otro que necesitamos. Necesitamos abrir más células. Necesitamos gente que quiera servir a Dios. Y si tú tienes un llamado, un talento, ¿por qué no sirves a Dios? En intercesión necesitamos abrir otra intercesión. Necesitamos abrir más células. ¿Qué dice Efesios 5:16? El principio. Vienen días difíciles. Entonces, ¿qué enseñarle a la iglesia?
que aún en medio de tiempos difíciles, aún en pandemia, aún cuando todo se ha cerrado, Dios te dice: yo te voy a bendecir. Pero también Dios te dice: serás de bendición. Pero para bendecirte, dice Dios, tienes que escuchar la voz mía. Tienes que creer a lo que Dios te dice. Tienes que obedecer lo que Dios dice que hay que obedecer. 3 principios que son básicos. Oír la voz de Dios. Si escucháramos la voz de Dios, no tendríamos tantos problemas. Si creyéramos a lo que Dios dice, amados, estuviéramos en otros niveles de unción, de revelación. Y si obedeciéramos a Dios, los demonios se nos sujetan. Ay, mire lo que dice la palabra de Dios. Mire que Salmos. ¿Por qué te digo esto? Salmos 127. Salmos 127. Versículo 1. Recuerde el tema: viviendo en bendición. ¿Cómo vivir en bendición? Escuchando la voz de Dios, aprendiendo a escuchar la voz de Dios. ¿Cómo vivir en bendición? Número 2, aprendiendo a creerle a Dios como Abraham le creyó. ¿Cómo vivir en bendición? Sencillo: comenzar a obedecer lo que Dios dice. ¿Por qué te digo esto? Porque Salmo 127, ahí está metido Dios. Y no podemos sacar a Dios de nuestros proyectos. No podemos sacar a Dios de nuestros planes. No podemos sacar a Dios de nuestros sueños. Porque dice la Escritura, Salmo 127:1, si Jehová, ¿qué dice? Y si Jehová no guardare la ciudad. Entonces, ¿necesitamos a Dios? Sí, lo necesitamos. Ahora, hay un salmo, hay una palabra que a mí me dio el tiro de gracia. ¿Cómo oír la voz de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo creerle a Dios? ¿Cómo confiar en lo que Dios me dijo? ¿Y cómo obedecer a Dios? Aquí está el secreto. Primera de Crónicas 16:1. Pero quiero que tengas conciencia. No me contestes antes. ¿Cuántos verdaderamente quieren vivir en bendición? ¿Estamos seguros? Muy bien, todos queremos vivir en bendición. ¿Qué dice Primera de Crónicas capítulo 16, versículo 11? Sin esa no funcionan las 3. Sin esa no funcionan las 3. Ahí está la clave. Ahí está la bendición. Ahí está tu prosperidad. No ha cambiado eso. Ni va a cambiar. Porque hay un versículo que a mí me separa de la bendición de Dios. Y ese versículo está en Juan 15:5. No quiten este. ¿Qué es lo que dice Juan?
15:5, la segunda parte de este versículo: separado de mí, dice Dios, nada. Yo no puedo hacer nada. Separado de Dios, mi matrimonio será un fracaso. No es porque yo sea un masoquista, eso que les gusta que les den leña, ¿verdad? Ni que mi esposa es una masoquista para aguantarme 40 años de matrimonio. Solo en pensarlo, ¡ay!, me da hasta fiebre. Pero ¿quién sostuvo eso? Separado de Él, esto se acaba. Tu negocio separado de Dios se hunde. Tus hijos separados de Dios se pierden. Entonces, jamás voy a poder escuchar la voz sin este versículo. Jamás. Jamás voy a creerle a Dios sin este versículo. Y jamás voy a obedecerle a Dios sin este versículo. Porque este versículo fue la clave en que Dios le dijo a Abraham: mi amigo. ¿Y qué dice este versículo? Buscad a Jehová, ¿y qué? Poder para sanarte, poder para liberarte, poder para restaurarte, poder para perdonarte, poder para salvarte, poder para llevarte a las naciones, poder para darte un mejor negocio, poder para dar un buen esposo, poder para darte hijos. Ese poder está en Dios, amada iglesia. No lo busques en ningún lado, está en Dios. Y no es malo buscar su poder. ¿Y qué dice después? ¿Cómo que hay que buscar a Dios? Cuando me pegue la regalada gana, cuando esté animado, cuando a mí se me antoje. ¿Cómo hay que buscar a Dios? Ah, ¿verdad que lo bueno cuesta? Buscad ¿qué? Su rostro. Ojo, no sus manos. ¿Qué es lo que hay que buscar? Su rostro. Wow. Me gustó ese canto, ese último. Qué hermoso. Entonces, cuando comienzas a obedecer ese versículo, ahora sí el tema es: ¿vivirás en qué? ¿Vivirás en coyol partido, coyol comido? ¿Vivirás quitando prestado? No, serás cabeza. En el secreto te dará la estrategia. En el secreto te dimensionará. En el secreto te hablará lo que has de hacer y cómo lo has de hacer. Y cuando comienzas a estar en su presencia y comenzar a conocer su rostro, conocerás el corazón de Dios. Y cuando comienzas a conocer el corazón de Dios, te convertirás en ser un amigo de Dios. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? Miren, no se lo vaya a contar al hermano que está a la par, pero muchos de nosotros, Dios no nos quiere ver ni pintados. De verdad. No estamos buscando el rostro. Se escuchó, vino la enseñanza poderosa de la hermana Ana, la misma línea. ¿Qué más podemos enseñarle? O le decimos que compre la loto, que compre la diaria. Termino con esto. Salmos 23, 1. Véngase, Kevin. Juan 23,
1. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué te digo esto? Porque ser amigo de Dios se cumple lo que dice Salmos 23:1. Y ese salmo lo miro bastante, que en los buses, en los taxis. Pero del dicho al trecho hay muy poco que decir. ¿Qué dice ese salmo? Jehová es. ¿Quién es Jehová? ¿Y qué dice? ¿Y por qué le falta todo? Porque Jehová no es su pastor. De verdad. Y no lo digo para atarlos. No, lo digo para sacudirlos. Lo digo para que miremos nuestra verdadera realidad. Lo digo para que todos pongamos las barbas en remojo. Lo digo para que todos nos volvamos a Dios, pero comprometámonos. Si Jehová es su pastor y es mi pastor, usted no va a andar mendigando que le oren. Si Jehová es su pastor, usted no va a andar mendigando, sacando préstamos. De verdad, no lo digo para bochornarlos, le digo para que reflexionemos. Y la única forma de que Jehová sea nuestro pastor es lo que hizo Abraham: escuchar la voz de Dios. Y cuando escuchemos la voz de Dios, aunque el mundo esté lleno de coronavirus, seremos parte del remanente. No llegará plaga a tu morada. Y si te llega es para que aprendas algo. Y si te llega es para que tengas misericordia de los otros. Pero si te llega no es para matarte, te llega es para enseñarte que debemos de tener misericordia con nosotros. Pero yo quiero que en esta noche, a partir de hoy, Jehová sea mi pastor. Yo no sé si quieres que Jehová sea tu pastor, pero aparte de eso, Santiago 2:23, la parte final. Póngame eso, muchachos, y con esto nos vamos. Mire qué hermoso. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Y qué más? ¿Cómo la llamó Dios? Pero un amigo de esos, un amigo que te va a extender la mano, un amigo que no te va a traicionar, un amigo que te va a levantar, un amigo que te va a inspirar. ¿Sabes qué? Mi esposa, después de ser mi esposa, es mi amiga. Mis hijas, después de ser mis amigas, después de ser mis hijas, son mis amigas. Y los amigos se protegen, los amigos se ayudan, los amigos se unen, los amigos se bendicen, los amigos comparten, los amigos se gozan, lloran con los que lloran, cantan con los que cantan y se alegran con los que alegran. Yo quiero ser amigo de Dios. Yo no sé usted, pero para ser amigo de Dios necesitamos escuchar su voz. Póngase de pie. Vamos a cantar un canto, un hermoso canto. Pongan los muchachos de multimedia un lindo canto. Pero vamos a hacer una oración antes. Cierra tus ojos. Esto no lo podemos evadir. Esto no lo podemos evadir. No importa cuánto hayas metido la pata, no importa. Los amigos se perdonan. Y aquí está el mejor amigo, Jesús, el Hijo de Dios, el amigo de amigos. Aquí está Él. Y Él se pasea en medio de su pueblo. Y se pasea en medio de su pueblo, trayendo alabanzas, trayendo adoración, pero trayendo liberación. Vuélvete en amistad con Dios.
Vuélvete al primer amor. Vuelve a tener una comunión real con Él. ¡Wow! Dígale, Señor, dígale. En el nombre de Jesús, te pido en esta noche, arranca de mí toda sordera espiritual. Libérame. Yo quiero escuchar tu voz. Señor Jesús, te pido en esta noche que arranques de mí, en el nombre de Jesús, toda ceguera espiritual. Quiero ver tu rostro, no solo oírte. Quiero ver tus promesas en mi vida. Señor Jesús, yo te pido perdón, porque he entendido que Jehová de los ejércitos no es mi pastor, porque me hacen falta muchas cosas. Pero hoy, Señor Jesús, abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Sálvame, libérame, límpiame de todo pecado y de toda maldad con la sangre de Jesucristo, tu Hijo. Señor Jesús, en esta noche yo quiero que me des lo más hermoso, tu Espíritu Santo, que entre en mí, y el Espíritu Santo hará que yo conozca mi Abba Padre. Gracias por perdonarme, gracias por limpiarme, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendecimos a aquellos que están conectados, a todos los que se conectaron, los bendecimos. Los que están viendo desde Nueva Orleans, desde México, les bendecimos, y todos los que están conectados en diversas partes son bendecidos. Reciban la bendición de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Amén.